Como veníamos anunciando durante esta mañana, vamos a conocer las principales técnicas de hablar en público. Precisamente para ello tenemos a Chema Palomares, profesor, conferenciante y autor de Hablar en Público en una semana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Se puede aprender a hablar en público en una semana? Bueno, yo creo que puedes intentarlo en cualquier caso. Tienes todas las pautas para poder ir avanzando poquito a poco, ir decidiendo cuáles son tus siguientes puntos de mejora y al final, pues yo creo que después de una semana tienes al menos todos los recomendaciones y las herramientas para ponerte. A partir de ahí lo que tienes que empezar es encontrar oportunidades para ponerlo en práctica, claro. Eso también, no debe ser lo más fácil del mundo buscar las formas para hablar en público. Bueno, en realidad no creas que es difícil. Oportunidades hay muchas. Lo que pasa es que en general estamos acostumbrados a mirar para otro lado. Cuando surgen las oportunidades para hablar en público, si no te sientes especialmente cómodo, lo primero que sueles hacer, tu reacción natural, es huir y mirar para otro lado. Y si queremos ponerlo en práctica, ¿cómo podemos buscar esas alternativas? Pues mira, yo te diría que el mundo, por ejemplo, académico está lleno de oportunidades. Vosotros mismos, que sois verdaderos expertos en hablar en público, por lo menos lo intentamos. Claro, os dedicáis. Esta mañana un poco. Se me ha ido. Sí, se te ha ido. Pequeño detalle, sin importancia. Pero tienes muchísimas oportunidades. Hay muchísima gente que seguro que está deseando aprender de vosotros, de lo que es vuestro trabajo diario. Bueno, pues ahí tienes un montón de oportunidades. Otra cosa de la que vosotros también conocéis muchísimo, hay eventos. Prácticamente no hay manera de atender a todos los eventos. Tú decías antes, no solo vamos a hablar de eventos, hay que trabajar. Bueno, pues es que el mundo de los eventos en realidad es ya en sí un trabajo. Oportunidades para hablar en público, muchísimas. Y si no, siempre puedes presentar un programa de televisión. Y si no podemos, por internet también, exacto, que también hay un montón de posibilidades, ¿no? Nos ponemos enfrente de nuestra cámara, de nuestro iPhone o de nuestro dispositivo y ahí tenemos la oportunidad de dirigirnos al mundo, ¿no? Exacto. Mira, ayer me parece que se cumplían no sé qué aniversario de YouTube, no recuerdo exactamente cuántos años, y bueno, pues estuve viendo varias intervenciones y hay un montón de gente que se ha mostrado al mundo por primera vez a través de un vídeo. Esto al final, pues obviamente es hablar también en público, claro que sí. Los youtubers, no solamente hay que mirar a Isa Weiss. Desde luego, hay mucha más gente. Bueno, no nos descentremos. ¿Cuáles son las técnicas, lo que tenemos que tener en cuenta cuando digamos, venga, quiero aprender a hablar en público? Porque ¿cuánto tiempo lleva la humanidad hablando y seguimos sin dominar el arte de hablar? ¿Qué nos pasa? Bueno, yo diría que sí que dominamos el arte de hablar. El problema, de hecho, una de las técnicas que se utilizan para hablar en público es precisamente el storytelling, ¿no? La capacidad que tenemos de contar historias. ¿Cuántas veces habrás contado tú un cuento? ¿Cuántas historias habrá contado Patrick? ¿Cuántas historias te habrá contado? Interesantísimas, por cierto. Las historias de Patrick son siempre muy interesantes. Bueno, esa es una habilidad que tiene el ser humano desde que es ser humano. Mucho antes incluso de que se inventara la escritura, existía la capacidad pues de contar historias y era la manera además que se tenía pues para transmitir el conocimiento de una generación a otra. Por tanto, hablar y a contar historias, desde el principio de los tiempos ya hablábamos. Tenemos, digamos, mucha... Pero hablar bien. Ahí está. Hablar bien ¿Somos buenos oradores? Somos buenos oradores. Esa es una pregunta, digamos, demasiado genérica. Entonces hay muchos buenos oradores y yo diría que podríamos poner muchos nombres y sobre todo son buenos oradores aquellos que tienen perfectamente claro qué es lo que quieren conseguir cuando están hablando en público. En el fondo, lo más complicado y al mismo tiempo lo más eficaz es saber cuál es tu objetivo, saber qué impacto o qué acción quieres que la gente que te está escuchando tome después de escucharte y a partir de ahí poner en marcha tu estrategia de Entonces por ahí hay que empezar, ¿no? Saber cuál es el objetivo por el que vas a hablar. Exacto. ¿Cuál es tu objetivo, Patrick? Mi objetivo es comunicar a los televidentes el contenido de este programa. El contenido. ¿Te parece? Muy bien. ¿Y quieres que tus televidentes sientan después de haberte escuchado? Felicidad. Pues ya está. Ya tienes ahí clarísimamente tu objetivo. Aquí tenemos a Patrick haciendo gente feliz. Tienes claro cuál es tu mensaje y tienes claro qué es lo que quieres conseguir de tu audiencia. A partir de ahí, pues tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a ponernos con un papelito. ¿Cómo lo hacemos? Y tenemos que empezar a concretar nuestro mensaje, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que determinar cuál es la idea o las ideas fuerza que queremos transmitir. Una cosa que es clara es que nuestro público, nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando, tiene una capacidad de recordar lo que nosotros le contamos limitada. El ser humano, en fin, de alguna manera, no tiene una capacidad ilimitada en su cerebro para almacenar todo. Por tanto, dado que somos limitados, tenemos una capacidad de recordar limitada, pues tenemos nosotros también que limitar el número de ideas que queremos trasladar. Así que elige una, elige dos, como mucho 3 ideas,
y a por ello. Ese sería el siguiente. ¿Dos ideas en una paso. charla, por ejemplo, de media hora, de una hora? Bueno, al final todo depende, digamos, de la capacidad que tú tengas de hacer que la gente te preste atención. Pero existe un dicho castellano que dice: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Si tú eres capaz de contar tu historia y tu idea en 20 minutos, ¿por qué la vas a contar en 30? Y sobre todo si tienes 20 minutos, tienes que ceñirte bien ese tiempo, ¿no? Es importante, ¿Cuál es sí. lo bueno de la gestión del tiempo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para gestionar bien ese tiempo y no empezar a hablar e irnos por las ramas, por ejemplo? Lo más importante es bueno, pues seguir una recomendación, que es intentar preparar tu información, lo que vas a contar, con una regla que llamamos del 80% del tiempo. Es decir, si tú tienes una hora para hablar, intenta preparar tu contenido para el 80% de ese tiempo. La gente siempre te va a agradecer que termines antes, que le des la oportunidad de descansar antes. O sea, la gente no te va a perdonar que te pases del tiempo. Son una hora, pero en realidad son 45 minutos. Bueno, esa es una teoría que, en fin, la veo un poco elaborada, pero, podría ser. pero podría ser. Patrick es mucho de elaborar teorías. No, sí, yo elaboro Podría mis ser, teorías. ¿por qué no? Lo importante es respetar a tu audiencia, sobre todo normalmente tu audiencia sabe cuánto tiempo tienes para tu presentación o para tu intervención, por tanto, intenta ceñirte al máximo al tiempo que te han asignado. ¿Se puede considerar una falta de respeto, no sé si hacia la audiencia o hacia el resto de ponentes, el que te excedas? Absolutamente. Me parece que es una falta de respeto, una falta de educación, ¿no? De alguna manera, tú cuando estás haciendo una intervención en público tienes que acomodarte a un programa y sobre todo tienes que respetar a quien te está escuchando y a quien tú quieres hacer feliz. Decía Patrick, quiero hacer feliz. Pues si quieres hacerlo feliz, Y en le has principio dicho que vas. empieza por respetar el tiempo que has establecido con ellos. ¿Qué más Otro de cosas hay los- que tener en cuenta? Por ejemplo, la comunicación no verbal. Bueno, Que eso fundamental. os encanta, ¿no? Fundamental, fundamental. Yo mientras te escuchaba antes dar los resultados deportivos, pues a ti se te veía, bueno, pues algún que otro... Digamos que contento, ¿no? Exacto, se te veía contento. Es porque no, como la cámara no me enfocaba porque estaba por detrás las Claro, pero yo te estaba viendo y decía, fíjate qué comunicación no verbal tiene aquí el amigo Patrick. ¿Qué estaba expresando Fundamental. con esa comunicación Mucha no verbal? tristeza, mucha tristeza, tragedia. Estaba a medio camino entre la satisfacción y la euforia incontenida. Eso es lo que estaba trasladando. Bueno, la comunicación no verbal es fundamental. Hay estudios bueno, múltiples que de alguna manera nos indican que una parte importantísima de lo que comunicamos procede de la comunicación no verbal. Hay un estudio muy conocido del profesor Mehrabian que dice que hasta el 93% de lo que transmitimos, de lo que comunicamos, está al margen de la comunicación verbal. ¿Cuánto? El 93%. Muchísimo, casi todo. Bueno, a fin de cuentas, a veces no necesitas, cuando te encuentras con alguien, ni siquiera que te diga nada para que ya te esté comunicando. Existe aquel dicho, ¿no?, que dice que no tendrás una segunda oportunidad para causar una primera Es verdad. impresión, ¿no? Bueno, pues ahí estamos comunicando. Y seguramente en esa primera ocasión no hemos dicho más que hola. Al final estamos comunicando con nuestra actitud, con nuestro aspecto. Si empezamos a hablar, pues con nuestra voz, con nuestro tono, con el ritmo que estamos utilizando. Y siempre nos queda el clásico, ¿qué tal? Bien. No, Bien. ¿qué tal? Tirando, Bien, bien, tirando. Te digo que bien. Mentira, no Mentira. estás bien. Dilo, efectivamente, no estás bien. Pues ese aspecto es fundamental. De alguna manera, si tú cuando llevas a hacer una comunicación en público generas emociones positivas, tienes muchísimas más posibilidades de que tu público precisamente te preste mayor atención y esté más abierto a, bueno, pues a hacer lo que tú quieres. Claro, pero ¿cómo generar esas emociones positivas? Eso es como la piedra filosofal, ¿no? Todo el mundo quiere enfrentarse a su audiencia y generarle esa felicidad que estamos Hay buscando. que ensayar mucho esa comunicación no verbal antes del Absolutamente. discurso. Yo diría que lo más importante en este caso es ponerle pasión a lo que estás haciendo. Si no le pones pasión a lo que tú estás contando o a lo que tú estás haciendo, pues Tampoco vas a ¿qué transmitir puedes esperar, pasión, claro. ¿qué puedes esperar de los demás? Entonces, si lo que estás haciendo te gusta, es tan sencillo como recordarte que te gusta y que estás haciendo, en fin, lo mejor que podías estar haciendo en ese momento. A partir de ahí, si tú muestras pasión, la generación de esa empatía es casi instantánea. Y por otra parte existe una cosa, bueno, pues muy fácil, que es sencillamente sonreír. Sonreír es gratis, entonces es tan sencillo como que a lo largo de nuestra intervención recordar, bueno, pues que ¿Qué una tipo de sonrisa, sonreír? genera empatía, genera conexión con nuestra audiencia. Porque demuestras esa sumisión de reírte, del sonreír, de enseñar los dientes. ¿Perdona? Sumisión. Sumisión, no, Sumisión. todo lo No, contrario, no. Es todo más. lo contrario, al revés.
Yo diría que cuando sonríes lo que estás haciendo, estás generando, efectivamente, generamos empatía y de alguna manera estamos estableciendo una comunicación de tú a tú, al mismo O sea, nos nivel. ponemos al mismo nivel que, Claro. que nuestra audiencia. Que es de lo que se trata al positiva, final, que exacto, sonríes. eso es. ¿Y se puede calcular esa comunicación no verbal? Bueno, mira, este señor que yo te decía, el profesor Mehrabian, hizo un estudio y dijo que se podía estudiar, pero bueno, para eso te tienes que dedicar a ese tipo de estudios. Yo no me he dedicado a medirlo, lo que sí estoy absolutamente seguro, por las formaciones que doy, por los seminarios que imparto, es que en cuanto la gente empieza a poner en marcha esos mecanismos, ¿no?, de generar emociones positivas, de sonreír, de transmitir buen rollo, la efectividad de la comunicación cambia radicalmente. En los seminarios que hago, la gente empieza, obviamente, haciendo su primera intervención sin conocer todas estas técnicas. Al final, cuando hacen la última intervención y ponen esto que os decía, pasión, bueno. y Se nota la diferencia. se nota la diferencia radicalmente. Y os habéis quedado un poco lo de la sumisión, pero lo voy a explicar, ¿no? Sí, por Y es Dios, que explícanoslo, os habéis quedado completamente explícanoslo, porque nos eclipsados hemos quedado un poco... Bárbara y Alan Pease, que son pues, dos psicólogos estadounidenses que se dedican pues, mucho al estudio de la comunicación no verbal, comentaban que los primates, cuando pretendían mostrar esa sumisión, sonreían en cierta medida, ¿no? Lo que puede sonreír un primate. Entonces, por eso que trataban de evitar el enfrentamiento con esa sonrisa. Entonces, por eso lo de que sí también se aplicaba a la especie humana, ¿no?, el tema de la sumisión con la sonrisa. De todas formas, lo que sí que estamos de acuerdo, sí, ¿no?, Gay Kawasaki siempre lo dice, que sonreír antes de todo. Exacto. Siempre cualquier cosa que vayas a hacer, insisto, genera una emoción positiva, al final hace que haya una mayor predisposición por parte de quien te está viendo o te está escuchando para tomarte, digamos, más en consideración. Luego yo me pregunto, siempre se dice, ¿no?, que hay como un tiempo de atención. Un tiempo límite. La curva de atención. ¿Cuál es ese tiempo límite? ¿Cuánto tiempo puedes estar hablando y que los demás te presten atención? Yo diría que hay un patrón que, digamos, se repite. No te puedo responder y decirte, al cabo de los 5 minutos todo el mundo deja de prestarte atención, porque obviamente tu habilidad o vuestra habilidad como comunicadores profesionales que sois, está muy por encima de la mayor parte de la gente y por tanto vuestra capacidad para mantener esa atención en vuestra audiencia es mucho más alta que el resto de los mortales. Lo que sí es cierto es que siempre existe una cosa que se llama la curva de atención, que es, digamos, muy alta al comienzo de una intervención en público, es decir, es el momento de la expectación, de saber de qué me van a hablar, quién es este caballero o quién es esta señora, cuál va a ser el enfoque de lo que se va a contar, y hay otro pico de atención al final de la intervención. Yo siempre digo que a veces cuando escuchas un tostonazo de más de una hora, cuando llega al final, pues vuelves a conectarte y dices, a ver si por lo menos, ya después de que he estado una hora aquí, soy capaz de llevarme algo. Entonces, hay que recordar que siempre hay dos picos de atención, uno muy al principio, justo al comienzo de la intervención, y otro al final. Por eso es importante, volviendo otra vez a una cosa que me comentabais antes, colocar siempre nuestra idea clave, es decir, eso que nosotros queremos. Exacto, esa es la cuestión. Hay que dejar buen sabor de boca, ¿no? Exacto. Y tienes además que dejar a la gente ponerle deberes. Es decir, si tú esperas que tu audiencia sea feliz, recuérdaselo al final. Bien, es lo Sed ¿Pero felices. felices? Sed felices. Es decir, es contar tu historia y al final recordar exactamente qué es lo que esperas de esta gente. ¿El tono? Bueno, el tono es también, pues junto con la velocidad de tus palabras, en fin, un poco de alguna manera la variación que puedas poner en el ritmo, son elementos clave, sobre todo para no caer en la monotonía y para no caer, obviamente... Eso me refiero, variar la cadencia del tono de voz, imagino que a cada rato, por ejemplo, aumentar un poco el tono agudo, luego los graves, ir jugando un poco con esa tonalidad de la voz también ayuda a que la gente no se quede pues eso, con esa monotonía y pierda atención. Desde luego, y además te sirve a ti también para remarcar o poner, digamos, el acento en aquellos aspectos que a ti te parecen especialmente importantes. Cuando estás contando esa idea clave que tú quieres que la gente se lleve, pues es el momento, pues quizás de hablar un poquito más lento, que se note que estás hablando un poquito más lento, porque esto lo que va a hacer es a la gente decir, aquí está pasando algo, obviamente, digamos, una reacción casi subconsciente, ¿no? Es decir, de alguna forma van a plantearse, bueno, aquí se está explicando algo, o cuando estás contando, por ejemplo, un concepto que sea relativamente difícil. También el manejo, por ejemplo, de los silencios. Decía Mark Twain que no hay nada más efectivo que un buen silencio.
pues a veces cuando estás contando esa idea fundamental, dejar justo un silencio después de lo que acabas de Eso decir. que en teatro, por ejemplo, es súper importante. Exacto. Los silencios, saber usarlos. Claro. Y saber dónde hacer el énfasis. Claro. Bueno, claro, si tratamos de enfatizar todo, no enfatizamos nada. Bueno, pues esto nos lleva al inicio. Si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos comunicar, cuál es esa idea fundamental, pues cada vez que, digamos, te estés centrando en esa idea fundamental, será el momento de poner el énfasis. No puedes, como bien dices tú, enfatizarlo todo. Si lo haces así, pues dejas de enfatizarlo, porque al final lo acabas poniendo todo al mismo nivel. ¿Hay espacio para la improvisación en las charlas en público? Bueno, no recuerdo quién decía que no hay mejor improvisación que lo que se ha preparado perfectamente y lo que se ha ensayado previamente. Claro que tiene que haber una cierta improvisación, pero para poder improvisar lo que yo creo es que previamente tienes que tener muchas horas de rodaje, tienes que conocer muy bien a tu audiencia, tienes que conocer muy bien en qué entorno estás comunicando y tienes que, de alguna manera, conocer muy bien de lo que estás hablando. ¿Y cómo se puede conocer a la audiencia? Más o menos con un perfil, viéndolos, tratando de establecer pues, similitudes o qué les puede interesar, o depende un poco pues, la temática de la charla. Bueno, yo diría que depende del tipo de charla que estás dando. Si tú vas a hacer, yo te diría que te pongas en tu mismo lugar cuando vas a hacer una entrevista y piensas, bueno, ¿qué necesito saber de la persona a la que voy a entrevistar, digamos, para ser eficaz en mi trabajo, ¿no? Para que yo luego pueda entregar un mensaje que sea razonable a mi audiencia? Bueno, pues en el mundo de la comunicación en público, cuando vas a enfrentarte a un grupo de personas, te pasa un poco lo mismo. Si vas a dar una clase en una escuela de negocios o vas a dar clase en una facultad o en una universidad, te interesa saber qué información previa tiene la gente que te está escuchando sobre el tema, por ejemplo, que vas a hablar. Te interesa saber cuánta gente es, porque en función del número de personas que haya, podrás decidir, por ejemplo, si es razonable tener interacción con ellos o no. Si te vas a enfrentar, no sé, a un auditorio de 2000 personas, pues a lo mejor lo de la interacción cambia la cosa. Es un poco más complicado, ¿no? En el fondo se trata de tener toda la información que puedas, obviamente de forma previa, para poder adaptar tu mensaje, adaptar tu estilo y adaptar tu lenguaje a ese público, ¿no? Y ser, sobre todo, más eficaz en conseguir los objetivos que te estabas planteando inicialmente. También para hablar en público imagino que será imprescindible tener un buen bagaje de vocabulario, es decir, tener un vocabulario lo suficientemente extendido como para no repetir tus ideas de la misma forma y que la gente diga, esto ya lo has dicho antes. Sí, bueno, yo lo que diría es que lo que tienes que tener es bastante conocimiento de tu tema y obviamente tienes que tener también una cierta riqueza, bueno, pues léxica, pero hasta cierto punto. Mira, decía Murakami, este autor japonés-americano, bueno, este caballero del mundo, que él obviamente su lengua materna es el japonés, pero digamos desempeña buena parte de su actividad profesional en Estados Unidos, con lo cual tiene un nivel de inglés bastante alto, pero no llega a ser totalmente bilingüe ni nativo. Él dice que prefiere dar charlas en inglés, porque dice que cuando habla en japonés se le abre tal mundo de posibilidades desde el punto de vista del vocabulario y de las ideas que le cuesta muchísimo concentrar y centrar lo que quiere contar. En inglés, sin embargo, como tiene obviamente pues más restringidas esas capacidades, le obliga a ser mucho más directo y, digamos, de enfocar efectivamente y ser más conciso en su mensaje. Y esto es así. A mí, en fin, salvando las distancias a con el partir señor de ahora Murakami, damos el programa en inglés. Venga. A partir de ahora en inglés. Venga. Seremos precisos y concretos. Y para ser precisos y concretos, me gustaría saber, bueno, tenemos claro cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a esa audiencia. Pero cuando estamos allí encima del escenario, ¿cómo podemos gestionar ese miedo escénico, esos nervios? Bueno, el miedo escénico no creo que haya que esperar a gestionarlo cuando estás subido en el escenario. Es tarde. Como estemos en ese punto, realmente mal asunto. Esto hay que gestionarlo. ¿Cómo aprendes a no tener miedo antes de...? Bueno, yo te diría que aprendes a no tener miedo controlando la situación. Y para controlar la situación tienes que tener experiencia. Es como todo. Yo te voy a poner el ejemplo de cuando uno empieza a aprender a conducir. ¿Por qué tiene uno miedo? Me gusta que me toques ese tema. Este es un tema que a ti personalmente te... La actualidad, ¿verdad? La vida personal...
Bueno, ese Tomaré buena nota de lo que me vas a dato no decir. lo tenía, ese dato no lo tenía. Les acabas de generar una expectativa, vamos a ver de... Vamos a ver ahora cómo estamos a la altura de las circunstancias. Bueno, cuando tú empiezas a conducir, todo es miedo, todo es pánico, siempre te parece que el coche no va a entrar por esa calle, siempre te parece que el coche no va a entrar en el hueco del Que el volante no gira, aparcamiento, maldita sea. que el volante no gira, estas pequeñas cosas. ¿Cómo se pasa? Pues Conduciendo. solo efectivamente la buena noticia o la mala noticia, dependiendo cómo lo quieras ver, pues practicando, practicando y practicando. Bueno, pues en el tema de hablar en público, como por ejemplo hablar también en inglés, ¿no? ¿Cuánta gente hay que tiene bastante base de inglés, pero sin embargo tiene miedo, pavor a hablarlo, ¿no? Yo el primero. Pues tú el primero. Pues ¿cómo lo puedes resolver? Dado Hablando. que lo de hablar en público parece que se te da bastante bien, pues buscando oportunidades para practicarlo. Creo que el principio es tremendo, pues sí, señores, pero es que no hay ninguna fórmula mágica, Pero, no por hay ejemplo, una pastillita que te puedas tomar No, y que de ojalá. repente, claro, que de repente te quite ese miedo. Esa fórmula que tanto se utiliza, ¿no?, en las series, sobre todo norteamericanas. Imagínate a tu audiencia desnuda. Bueno, esto era una anécdota de un primer ministro británico y yo sinceramente no quiero ni pensar. Es decir, si yo me tengo que enfrentar a una audiencia y encima me los imagino ¿A dónde miras? desnudos, ¿qué haces? El Por miedo Dios, ya ¿qué es hago? infinito. Exacto. Se lleva la enésima potencia. No, Dios mío. Yo, digamos, creo que hay que ser Mejor mucho vestidos. más prácticos, si es posible, desde luego, ir vestidos y que tu favor. audiencia también esté vestida. Será todo mucho más fácil y al final se trata de practicar. Por supuesto, luego hay otras técnicas para mejorar este tipo de situaciones, ¿no? Antes mencionabas el teatro, ¿no? Decías qué importante es el silencio para el teatro. Bueno, pues hay técnicas teatrales que te permiten superar ese miedo. El coaching, por ejemplo, es una herramienta fundamental, digamos, para, en el fondo, de sacarte de tu zona de confort y llevarte a un punto en el que, en fin, puedas mejorar y puedas... Bueno, hay muchas posibilidades. Y estamos hablando, obviamente, de un miedo o de un miedo, digamos, que no sea patológico. Si estamos ya en otro nivel, pues obviamente ya lo que hay que hacer es echar mano de un especialista. Estamos en el escenario dispuestos a contar, pues, nuestra parcela de sabiduría. ¿Hacia dónde miramos? ¿Miramos a la gente a la cara? ¿Miramos al infinito? Hacia el punto de luz que está sobre el extintor al final de la sala. Pues iba a decir, dímelo tú. Si tú tienes ¿Hacia que dónde miras tú, convencer... Yo hacia Esther, que la tenemos ahí, nuestra Detrás de operadora la de cámara. Hola, Esther. Yo diría que lo que tienes que hacer es mirar a tu público. Es decir, si estamos intentando convencer, tú, recuerda, tenemos nuestra idea, que es la que queremos colocar, y además tenemos claro qué es lo que queremos conseguir de la gente que nos está escuchando. Pues yo, si te quiero persuadir, si te quiero convencer, te tengo que mirar claramente a los ojos. ¿Qué ocurre cuando estás hablando ante un grupo, digamos, numeroso? Pues Muchos ojos hay obviamente que puedes mirar. tener 10, 20 o 50 personas, pero también es cierto que tienes bastante tiempo. Es decir, si tienes, por ejemplo, una intervención de una hora, vamos a ponernos en un entorno de, pues no sé, un evento con 50, 100 personas que te están escuchando y tienes una hora de intervención, en esa hora puedes ir haciendo diferentes barridos con tu mirada e ir manteniendo, aunque sean unos pocos segundos, la mirada a las personas que te están atendiendo. Y van a sentir en ese momento que tú le estás mirando, manteniendo el contacto visual, van a sentir que lo que tú estás contando, se lo estás contando A esa persona él. en concreto. De nuevo, generas empatía, generas conexión con las personas que te están escuchando y vas a ser más eficaz. Y con esas caras que nos ponen podemos cambiar el discurso. Si los vemos aburridos, si los vemos que no les están gustando, que Ahí no entra les la encajan las improvisación. cosas. Entra la improvisación Para siempre y ir cuando cambiando un poco. tengamos, porque tú puedes cambiar tu discurso si tienes un discurso alternativo, si tienes otra cosa que contar o tienes otra forma de contar lo mismo que estabas contando. Por eso es importante practicar, practicar y practicar, porque eso significará que tendrás las habilidades suficientes para poder variar la forma en que te estás dirigiendo a tu público en ese momento. También se dice muchas veces que es mucho más fácil actuar o hablar delante de 400 personas que delante de 40, porque hay menos ojos. Notas que la atención ¿Miedo a es los solo ojos, tuya. Patrick? Yo ninguna. De hecho, aquí hay pocos, en realidad, por eso no tengo miedo. Aunque nos están escuchando millones de personas Pero no los de ves. todo el mundo, aún no No los ves. Entonces, bueno, Bueno, yo sinceramente me siento más cómodo en grupos relativamente más pequeños, porque precisamente doy mucha importancia a esa comunicación más directa y bueno, pues me resulta más fácil. Es cierto que cuando te estás enfrentando a un auditorio de miles de personas, que eso, bueno, a mí me ha pasado en varias ocasiones,
pues claro, tienes que jugar con determinadas limitaciones. Ahí ya lo que, digamos, hay que tener en cuenta es que normalmente ese tipo de eventos suelen estar siendo retransmitidos también a través de vídeo, porque normalmente son auditorios muy grandes, con mucha gente. Entonces, bueno, pues lo que hay que seguir es el truco de mantener ese contacto visual, pero a través de la cámara, como hacéis vosotros en la tele. Vosotros no estáis viendo los ojos de vuestros telespectadores, pero de alguna manera vuestros telespectadores en muchas ocasiones sienten que les estáis mirando a los ojos. Hay una charla, interacción. ¿Cómo podemos fomentar esa interacción? Bueno, yo diría que la mejor forma es generando preguntas al público. Y ese miedo escénico de los propios asistentes a contestar, que parece como que haces una pregunta y nadie te contesta. Bueno, por eso es importante conocer cuál es el background, cuál es el histórico y cuál es la información que necesitas de tu audiencia. Y a lo mejor entrar de una forma un poco más suave, más sencilla. Se trata, digamos, de no generar o no establecer preguntas cuya respuesta sea radicalmente verdadero o falso, para no generar una tensión en esa persona que te va a responder, sino más bien preguntas del tipo ¿tú qué opinas sobre este asunto? ¿No? O preguntas casi retóricas, ¿no? De alguna manera les estás indicando cuál tiene que ser la respuesta. En cuanto se rompe el hielo, muchas veces lo complicado es parar el debate. Y además, sobre todo al principio, ¿no? Cuando te plantean, bueno, ahí alguien tiene unas preguntas y nadie tiene ninguna pregunta. Es como, bueno, o me he explicado muy bien o me he explicado muy mal. Bueno, esto también puede ocurrir, que te hayas explicado muy bien o que te hayas explicado muy mal o que sencillamente a la gente, bueno, pues no le haya interesado lo que le has contado, porque en eso tenemos que ser humildes. Es decir, en muchas ocasiones nosotros nos sentimos los reyes del escenario, pensamos que el tema que nosotros hemos contado es interesantísimo y a veces pues resulta que no es tan interesante. Me gustan los reyes del escenario, porque ¿dónde te tienes que situar? ¿Detrás de una mesa, ocupando todo el escenario, comiéndote al público? ¿Cómo te puedes comer al público, literalmente? Bueno, literalmente con cuchillo, literalmente creo que es un delito. Literalmente creo que es un delito. En el Código Penal creo que no te permiten esto. Yo lo que te diría es que, dado que queremos empatizar con nuestro público, que queremos colocarle esa idea que habíamos dicho al principio y que queremos generar una reacción en la gente con la que estamos hablando, lo que tienes que evitar es tener todo tipo de barreras entre la gente que te está escuchando y tú mismo. Con lo cual, siempre que puedas ponerte delante de esa mesa, delante de ese atril y de alguna manera puedas ocupar el escenario tú personalmente y no el mobiliario, pues mucho mejor. Yo te diría que incluso en la medida en que puedas te acerques, si el contexto logístico y el entorno te lo permiten, te acerques al público, ¿no? Es decir, esa mirada que yo te decía antes, pues desde unos metros es intensa, pero si la mirada la puedes tener mucho más cerca, pues mejor. Ya, fenomenal. Mirar de cerca, ¿no? Casi veremos todo mucho mejor. Sin duda, sobre todo para los que somos un poquito miopes, no te quiero ni contar. Entonces, ¿se puede hablar en público en una semana? Yo creo que sí. Bueno, hay que intentarlo. Se pueden adquirir las competencias para hablar en público en una semana. Eso incluso se puede hablar en público por dummies. También se puede hablar en público para dummies. Bueno, ese es el siguiente proyecto, el siguiente libro. Saldrá a finales de mayo. Y digamos, bueno, pues desarrollaremos ahí pues muchas más técnicas, muchos más ejemplos, muchas más recomendaciones pues para mejorar tus habilidades de comunicación en público. Pues estaremos pendientes. Ya no hay excusas para no decirnos que no sé cómo hablar bien en público. Ya no tenemos excusa ninguna. Tienes las competencias y lo que hay que salir es a la calle a buscar las oportunidades para hablar a experimentar y probar. Eso es. Como todo en esta vida. Exacto. Como tú, con coche. ¿Con tu coche? Emma? A ver, ¿cuándo me traes aquí en coche? Sería bonito. Es que llevo todavía un poco mal el cambio de marcha. Será Pero en fin, señores, aquí no llevamos mal el cambio, cambiamos de tema, cambiamos de forma de pensar. Fatal. Si es que tengo que leerme tu libro. Te lo voy a dejar, desde luego. te lo voy a dejar. Tomo buena nota y prometo hacer los deberes. Fantástico. Muchísimas gracias, Chema. Nada, por muchísimas estar aquí gracias con a vosotros. nosotros. Ha sido un placer. Y vamos a cambiar de término y a la vuelta de publicidad nos Psicología vamos... y cine, que es lo que me gusta. A ti te gusta todo, Patrick. Ya, también es verdad, Si soy un poco intenso, me lo dicen mucho. Con entrevistas así, vamos, ¿qué más Así se puede somos. pedir? No se vayan. Hasta ahora. Hasta ahora mismo.